Continuamos con más de Primera Página. Conversamos con Freddy Gutiérrez, él es diputado del Consejo Legislativo por el Estado Miranda. Con él hablamos acerca de esta defensa de los CLAP que inició el sábado con esta marcha y además de algunos temas de interés político nacional. Nosotros dejamos en el aire estos dos temas, pero yo quisiera hacerte la siguiente pregunta acerca del abastecimiento en el país. Me mencionaste que a partir de algunas decisiones de los Estados Unidos empezó a caer la economía venezolana por el tema de petrolero y por ende el desabastecimiento llegó a nuestro país y por ende el tema de los CLAP se convirtió en el tema que se convirtió, nacen los CLAP y todos los demás. Entonces yo te pregunto, si por una decisión de los Estados Unidos Venezuela muere económicamente y pasamos a esta situación del abastecimiento, entonces me estás dando a entender que dependemos de los Estados Unidos. Freddy, al venezolano le dejó de importar la política hace un buen rato porque le empezó a importar su barriga, su alimentación. Al venezolano le dejó de importar con quién pueda mantener relaciones Venezuela porque le empezó a importar cuántos platos de comida puede tener en la mesa para alimentar a sus hijos. Si piensan realmente en el venezolano, ¿no creen que si por una decisión de los Estados Unidos que afectó directamente nuestra economía estamos donde estamos, lo más correcto no sería atender a algunas recomendaciones o atender a alguna manera de acercarnos a los Estados Unidos para que el venezolano vuelva a comer? Porque estás asumiendo que dependemos de los Estados Unidos en materia económica. Que es el mismo presidente Nicolás Maduro que lo ha hecho públicamente muchísimas veces. Primero, ha sido el primer convocante del diálogo. Más de 500 llamados del diálogo ha llamado el presidente Nicolás Maduro. Y segundo, lo ha dicho también públicamente que él está dispuesto a sentarse con el gobierno de los Estados Unidos dentro del marco del respeto y justamente que los Estados Unidos respeten las decisiones soberanas del pueblo venezolano. ¿Cómo, Alin, tú me vas a refutar o vas a decir, en este caso, que una decisión que tome los Estados Unidos bloqueando nuestra industria petrolera, que para nadie es un secreto que Venezuela depende de la industria petrolera porque es un país y de los Estados Unidos exportador de petróleo? Bueno, viene Estados Unidos y bloquea nuestra principal industria. Jalín, es como que a ti te bloqueen todas tus cuentas bancarias en este momento. ¿Cómo haces tú para comprar materias primas para sembrar en el campo? ¿O cómo haces tú para comprar los repuestos para los tractores? ¿O cómo haces tú, por ejemplo, en el tema de los servicios públicos? O para ir más allá, ¿cómo haces tú para elevar la producción petrolera si te bloquean absolutamente todo? Si tú quieres comprar un taladro para un pozo petrolero... ¿Antes se hacía? Si tú quieres comprar un taladro para el pozo petrolero, para un pozo petrolero, ¿cómo lo compras si estás bloqueado? Y así bloquean los alimentos. Mira, hasta un barco está retenido en este momento, un barco que trae CLAP, porque los Estados Unidos no deja que venga a Venezuela. Qué lástima que el CLAP tenga que venir de afuera. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, pero ¿por qué el arroz del CLAP tiene que ser de México? Pero fíjate, o las caraotas, ¿por qué no es de Venezuela? Si las agresiones imperiales, si los bloqueos financieros no funcionaran, ¿por qué Cuba todavía sigue bloqueado? ¿Y por qué no lo desbloquean? Sigue el llamado de más del 99% de todos los países del mundo a que desbloqueen Cuba. Entonces, significa que definitivamente afecta notablemente una agresión financiera contra un país. Es la manera de presionar. ¿Sabes por qué? Porque justamente, Jarín, lo que buscan los Estados Unidos y lo que busca algunos irresponsables de la oposición venezolana es que la persona que nos está viendo en este momento sienta justamente que no puede comprar comida, que el dinero no le alcanza, para generar justamente una angustia o un sentimiento negativo contra el presidente Nicolás Maduro. Pero tú sabes algo, se encontraron con una piedrita en el zapato, que es que gracias al comandante Chávez hay una maduración política y es por eso que incluso la oposición no ha podido unificarse con un solo líder, y no lo digo yo, incluso lo dicen los voceros de los Estados Unidos. Pero mientras tanto, ¿qué pasa, diputado? ¿Cuántos venezolanos están pasando hambre? Mientras tanto, tenemos que avanzar a una economía productiva. Yo te ponía un caso específico, el Estado Miranda. ¿Desde hace cuánto tiempo tú no habías escuchado que, por ejemplo, alguien está exportando mango? Te lo decía hace rato, 10 toneladas de mango fueron exportadas. Y yo le decía que qué lástima que tenga que pasar esto para que se exporte mango. 38.000 tallos de Antarium han sido exportados también, de la flor con mayor durabilidad del planeta Tierra que ganó el último festival en el año 2018. Es decir, hermano, mira, fíjate. La entrevista es corta, tengo poco tiempo y tengo que hacerte la siguiente pregunta. Perfecto. Yo puedo entender que tengas la posición del diálogo y que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que llama a diálogo y que de paso dice que está dispuesto a sentarse con los Estados Unidos, mientras en otro discurso dice Yankee go home. Entonces, te pregunto, hay dos agendas. Una agenda en donde llamas al diálogo de forma pública, pero entonces tienes otra agenda en donde dices que el imperio norteamericano te está bloqueando, de que hay una guerra en contra de Venezuela, Yankee go home, aquí huele a azufre. Entonces, claro, esos discursos violentos en contra de un país, imperio o no,
potencia o no, del cual dependemos económicamente, dicho por usted acá en nuestro programa. Es la conclusión que tú llegaste. Pero si nos está diciendo que una decisión de Estados Unidos ha hecho que los venezolanos se estén muriendo de hambre, entonces nosotros estamos dependiendo económicamente de los Estados Unidos. Es el dólar. ¿El bloqueo de quién? Es el acuerdo de Bretton Woods. Son ¿El bloqueo de quién? Que influyen directamente ¿El bloqueo de contra quién? el país. De Estados Unidos. ¿Qué fue Un solo país. ¿Qué fue lo que pasó con las medidas del paquetazo de Carlos Andrés La pregunta Pérez? es sencillísima. ¿No influyeron en el país? La pregunta es sencillísima. Pero te pregunto yo a ti eso. Cuando hubo el paquetazo, donde luego el pueblo salió a la calle a reclamar su derecho y que generó más de 3.000 desaparecidos, que todavía no se llega a la cuenta en aquella peste o en aquella fosa común, ¿esa política económica no generó un impacto en el pueblo? ¿O es que la persona que nos está viendo no se acuerda de eso? Ok, perfecto. Entonces, ¿Tú dirías que no generó un impacto eso hay en un el pueblo? bloqueo por parte de los Estados Unidos. Nosotros queremos que nos desbloqueen, hermano, que ese es el bloqueo. Perfecto. Eso es lo que nosotros Pero no hay un pedimos. bloqueo por parte de Rusia y China. Entonces, ¿en qué nos benefician Rusia y China si nosotros seguimos con la misma situación económica, teniendo grandes alianzas con ellos, pero que no avanzamos económicamente? No hay un ápice de porcentaje de avance en la economía venezolana con estas alianzas con Rusia y China. Perfecto, pero si los Estados Unidos imponen sanciones a cualquier empresa que quiere hacer cualquier negociación con Venezuela, ¿qué va a hacer el empresario? No va a hacer ninguna negociación con Venezuela. Es decir, cuando tú vas a la farmacia entonces, y no ¿qué es lo más consigues tu conveniente? aspirina y no consigues tu aspirina, los Estados Unidos no están permitiendo que el gobierno venezolano compre la aspirina que necesita el venezolano. Entonces, ¿qué es lo más Por ejemplo, conveniente? ¿Seguir acercándonos a Rusia y China o acercarnos a Estados que nos Unidos? desbloqueen, hermano. Ya te vuelvo a poner en la mesa. El presidente Nicolás Maduro ha dicho claramente que está dispuesto a hablar con el gobierno de los Estados Unidos. La solución es el diálogo. Nosotros no podemos aquí resolver algo discutiendo, Jalín. Perfecto. O es que cuando usted tiene un problema en su hogar, clarísimo. usted llega y pone ¿cómo se llama esto? Una guaya para que se degolle el que entre en su casa, o pone un charco de aceite para que se caiga, o agarra y se autoproclama presidente. No, vale. El fin último solución y es el principal diálogo. de un político, y que si es gobierno mucho más, ¿cuál es? Yo El pienso pueblo. que primero es deberse al pueblo. Perfecto, listo. Deberse al Lo pueblo. detenemos allí. Pero hay que tener es deberse responsabilidad al pueblo. y racionalidad Y si el política. pueblo es lo principal para un político y los Estados Unidos te dice, celebren elecciones, si están seguros que van a ganar, con un nuevo CNE, cambien el CNE, te lo piden los Estados Unidos, y a ti lo que te interesa es que nos levanten el bloqueo para que el pueblo coma, ¿lo harías? No, nosotros somos Entonces, un país... el pueblo no es el nosotros fin somos- último. Disculpa, hermano. Estás confundiendo las cosas. Nosotros somos un país soberano y Estados Unidos no va a venir a nosotros a imponernos elecciones, a imponernos un presidente que, por cierto, Pero por Jalín, ahora hay que atender ha el fracasado el hambre. presidente interino autoproclamado Juan Guaidó. Bien. ¿O no ha fracasado? ¿Tú Vamos. reconoces a Juan Guaidó Yo como estoy aquí presidente para de hacer Venezuela? preguntas, no para responder. Vamos ahora a los tweets de la audiencia. Ya está nuestra compañera Daniela Salas lista para leerlos. Así que muchísimas gracias por su participación. Ya somos tendencia. Así es, Jalín, ya estamos listos para revisar la participación, siempre en marco de respeto a nuestro invitado. Recordemos que son preguntas y comentarios propios de nuestra audiencia. Queremos saber la opinión del diputado con respecto a esto. Simón Alfredo es la primera pregunta. Dice una pregunta, @Freddy G. Pesut, @primera página. ¿La ausencia del gas es producto del bloqueo? ¿No somos la reserva más grande de gas? Pregunta. Todos los derivados del petróleo necesitan también otros químicos para poder ser, en este caso el gas, para poder ser licuado. Y recordemos que los mismos bloqueos y las mismas sanciones contra Venezuela han tenido una notica abajo donde incluso con el tema de la gasolina evitan también el despacho de la gasolina o de los derivados para poder procesarla. @Oliver Hans dice, explique qué pasó con Lactuarios Los Andes, Agroisleña, Ebeba y todas las empresas que el gobierno tocó y allí tiene la efectividad de este régimen y la incapacidad de los mismos. ¿Qué opina usted de este comentario? Que es su punto de vista, esas empresas están produciendo, pero hay que definitivamente meter el ojo, como dice nuestro presidente Nicolás Maduro. Primero, luchar contra la ineficiencia. Segundo, luchar contra la corrupción. Yo creo que es el llamado que nos ha hecho incluso el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro a esta juventud de hoy en día, que luchemos contra la ineficiencia y contra la corrupción. José López dice lo siguiente, las sanciones impuestas por Estados Unidos permiten la compra de medicinas, equipos y alimentos por parte de las instituciones venezolanas. Es la corrupción, el robo sistemático de los recursos del Estado lo que ha hecho que los venezolanos sufran tanta miseria. ¿Usted opina lo mismo? No, yo opino que primero tienen que desbloquearnos para seguir comprando medicinas, alimentos, materias primas, repuestos, todo lo que necesitamos los venezolanos. Pero más allá de eso, más allá de comprar, nosotros tenemos que trascender de una economía que depende del petróleo a una economía productiva que produzca lo que calzamos, lo que vestimos, nuestros alimentos, nuestra medicina.
Nayarit de Barreto dice, buenos días, el defensor de los CLAT puede aclarar por qué en el estado Vargas los Mercal oficial ya no dan leche en las bolsas donde desde el año pasado, algo tan importante para los niños y adultos mayores. Efectivamente, bastante importante este rubro para toda la población, pero no soy el ministro de Alimentación para aclarar esa pregunta aquí. Sin embargo, es necesario siempre que toda nuestra gente, nuestro pueblo, esté haciendo denuncia constante de las diferentes irregularidades que se encuentran en las comunidades. Para eso hay un Estado Mayor también de los CLAP, justamente para elevar estas denuncias. Y fíjate algo, Jalín, es el pueblo chavista el que siempre da la cara ante cualquier problema. Son los líderes de calle, los líderes de comunidad, los jefes de clase que están dando la cara ante cualquier situación, y eso es parte, de la maduración política que hoy en día tenemos. Diputado, gracias por las respuestas a la audiencia. La audiencia todos los días pues participa para obtener respuestas y han hablado algunos del diálogo, porque usted ha mencionado el diálogo en reiteradas ocasiones, que hay que aclarar, diálogo no es lo mismo que negociación y el gobierno siempre ha hablado de diálogo. Una cosa que quiero destacar con respecto a este diálogo que promueve el gobierno, en Nicaragua también se habló de un diálogo, está la presencia de la ONU, de la OEA, del Senado español, de la Unión Europea, haciendo vida dentro de Nicaragua por este proceso de diálogo, en donde la oposición de Nicaragua pidió la liberación de los presos políticos como condición para sentarse. Daniel Ortega le dio arresto domiciliario a algunos de ellos, ha liberado a algunos otros, ha cedido en estas condiciones para poder sentarse a dialogar, porque pues ha dicho que el fin principal es el pueblo y que si se necesita dialogar para el bienestar del pueblo lo hará. Le pregunto, ¿están dispuestos a ceder en algo para sentarse a negociar con la oposición? Mira, fíjate, yo no soy el presidente Nicolás Maduro para responderte Pero eso, es parte pero te puedo poner un ejemplo. ¿Tú recuerdas cuando el presidente ganó las elecciones, el 20 de mayo, presidente Nicolás Maduro, que en segundo lugar llegó Henry Falcón, en tercer lugar llegó el pastor Javier Bertucci? Inmediatamente, después de las elecciones, una de las primeras acciones que tomó el presidente Nicolás Maduro fue justamente, que los jóvenes que habían cometido delitos a través de la violencia, de las guarimbas, fueron en este caso liberados. ¿Recuerdas eso? Que se hizo incluso de la Casa Amarilla. Sí, pero la condición de la oposición en el caso venezolano sería el nuevo CNE y algunas otras que han mencionado. ¿Están dispuestos a ceder en algo en este caso, en esta realidad país, para poder sentarse a negociar? Nosotros estamos dispuestos al diálogo. Yo estoy dispuesto a sentarme con cualquier persona de la oposición a debatir y a dialogar. Si se lanzan elecciones presidenciales, ganan. Mira, fíjate, nosotros ya fuimos a unas elecciones presidenciales. ¿Y si hoy pasado 20 de mayo? Si mañana hacen elecciones, ganan. No tengo una encuestadora, pero te puedo decir que el pueblo venezolano, que el pueblo chavista es mayoría. ¿Y por qué no medirse atendiendo esta condición? Y que tenemos un único líder y tenemos nuestro presidente. Y si quieren diálogo y negociación, ¿por qué no medirse? Nosotros ya fuimos a unas elecciones. Las únicas elecciones que están por ser ejecutadas, que están en este caso a la orden de la agenda, porque ya se realizó las elecciones a alcaldes, a gobernadores, a diputados, a presidentes, son las elecciones a la Asamblea Nacional. Estamos dispuestos a ir a unas próximas elecciones de la Asamblea Nacional y estoy seguro que incluso algunos diputados de la oposición también quisieran Estados Unidos dice que levanta el bloqueo si se celebran elecciones generales. ¿Celebran elecciones generales? ¿Lo aceptarían? No soy el CNE, hermano. Yo estoy dispuesto al diálogo. Nosotros tenemos que ir un corte acá en Primera Página agradeciéndole, por supuesto, a Freddy Gutiérrez su presencia acá en nuestro programa y pues a ustedes por la participación, porque somos tendencia en una buena posición a través de las redes sociales y eso es gracias a ustedes. A ustedes nos debemos y estamos aquí para atender sus súplicas, para hacer su voz. Muchísimas gracias, ya volvemos con más de Primera Página. Gracias, hermano.